Pues así es. Yo creo que la historia de Boz y de Ruth nos daría para un buen rato y realmente no nos aburriríamos. Es una historia de amor muy bonita. Por mi parte es una de mis favoritas. En cuanto a historias de amor, vemos cómo Dios nos pone en su palabra de todo tipo de historias, ¿verdad? Y no se quedó atrás con esas historias de romance que a lo mejor si las viéramos plasmadas en alguna película o algo, realmente nos atraparían, nos cautivarían, porque es diferente cuando lo vemos, ¿verdad? Somos seres visuales y nos gusta ver lo que estamos escuchando. Y la historia de ellos, pues como les dije ahorita, es una historia muy romántica, pero vemos que el centro es el Señor Jesús. Y el centro de la historia de Ruth y de Boz es la redención. Entonces nosotros como hombres, mujeres, matrimonios cristianos, estamos aquí porque fuimos redimidos, ¿verdad? Fuimos redimidos y la Biblia hace alusión al matrimonio con la iglesia, que dice la palabra que Cristo ama a la iglesia. ¿Por qué? Porque Él va a venir a desposar a la iglesia. Y allí en el matrimonio es donde, fíjense, de cualquier relación que pueda haber en la tierra, cualquier relación entre humanos, la que compara a Cristo con la iglesia es el matrimonio. Por lo cual vemos que el matrimonio es una bendición, ¿verdad? Vamos a entrar un poquito en contexto acerca de la vida de Ruth. Yo voy a hablarles más de Ruth que de Boz. Vamos a ponernos en contexto con la vida de Ruth. Sabemos que era una mujer moabita y en los tiempos de los jueces, una familia de Judá, de Israel, se fue a vivir a Moab porque los tiempos eran difíciles en Israel y fueron a morar a la tierra de Moab. En ese lugar, el padre de familia y los dos hijos pierden la vida, pero sobreviven 3 viudas, que es Noemí, es Ruth y es Orfa. Y nosotros podemos ver que estas 3 mujeres, cuando se quedan solas, pues tienen que hacer algo, porque en el contexto bíblico en esos tiempos, cuando la mujer se quedaba sola, pues estaba destinada a la muerte, porque ya ella no podía trabajar, entonces necesitaba un marido o unos hijos para que se hicieran cargo de ella. Pero en Israel había una ley en su pueblo, los judíos, que protegían a las viudas. Entonces, ¿qué dijo? Pues me regreso a mi tierra. Habla con sus 2 nueras y les dice que ella se va, pero que ellas regresen a la casa de sus padres, porque son mujeres que todavía están en edad casadera. Y las persuade y les dice que ella ya no va a poder tener más hijos. O sea, ya no hay poder humano que pueda hacer que volvamos al vínculo de suegra-nuera, es lo que ella les quiso decir. Ya no puedo, ya no voy a tener más hijos, y aunque los tuviera, ¿cuánto tiempo los van a esperar? Entonces, nosotros vemos en el contexto que Orfa decide, a través de las palabras de persuasión de Noemí, irse a su casa. Y le duele, porque vemos a través de este relato tan corto, hay cosas tan profundas y podemos ver una suegra que siguió con las creencias y la devoción a Jehová su Dios. Y vemos que era buena suegra, porque sus nueras la amaban entrañablemente. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en Ruth. Pero ¿de dónde lo aprendió Ruth? Sabemos que desde que somos pequeños Dios pone en nosotros la necesidad de Él, ¿verdad? Que hay ya en su presencia, Él va preparando nuestro corazón, nuestras vidas a través de pruebas o simplemente aún sin pruebas.
No sabemos cómo fue la vida de Ruth en su niñez, pero lo que sabemos es que fue una mujer dócil para las cosas de Dios y tuvo un gran ejemplo que fue su suegra. ¿Qué vamos a aprender de Ruth? Vamos a aprender de Ruth como esposa, pero más que nada vamos a aprender de ella por su carácter como mujer. No nos habla mucho ya de su vida marital, nos habla más de una historia de romance que de un matrimonio como tal. Pero hemos sacado conclusiones con otros matrimonios también de cómo era esa relación por el carácter de cada uno, ¿verdad? ¿Qué aprendemos acerca de Ruth? Punto número 1, vamos a ver 3 puntos. Que ella tenía un corazón lleno de amor. Inmediatamente vamos a irnos a la historia. En Ruth 1:8, en la versión NBI, dice: entonces Noemí dijo a sus 2 nueras: miren, vuelva cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado a los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, exclamaron: no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Aquí vemos ese vínculo familiar, ¿verdad? Entrañable en estos versículos. Luego en el 14 dice: una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti. Y aquí viene uno de los versículos que son más conocidos, más llenos de amor y más entrañables que se mencionan, más mencionados. Dice: porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separara de ti. Algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no insistió más. Probablemente ella sabía que en su camino de Moab a su pueblo, a la tierra que ellos tenían que ir, iban a pasar dificultades. Imagínense, una anciana, una mujer anciana con una mujer joven, ese trayecto no iba a ser fácil. Y no nos detenemos a pensar en eso. El amor nos lleva a tomar decisiones basándonos en los deseos y en las necesidades de otras personas. El amor hace que dejemos de vernos a nosotros mismos y lo que nosotros deseamos. Y si ella hizo eso con su suegra, imagínense lo que haría de esposa. Si nosotros vemos estas palabras que le dijo Ruth a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, parece como si alguien se las dijera a la persona amada, ¿sí o no? Esposo o esposa. Y aquí nos habla de ese carácter de Ruth. Esta joven mujer de buen corazón correspondía el amor y el ejemplo que su anciana suegra le había dado. No lo hizo por interés. Noemí no tenía nada que ofrecerle. Lo hizo por amor a ella. Ruth tiene que dejar todo lo que tenía y lo que había conocido. ¿Para qué? Para irse a un país extranjero. Sabemos por la historia que los moabitas no eran bien recibidos
en la tierra de Judá, en el pueblo de Judá. Ellos no eran bien recibidos ahí. En el contexto sabemos que hasta eran enemigos. ¿Y qué dijo ella? Nada de eso me importa. Orfa decidió lo conveniente para ella y Ruth decidió por amor. Aquí vemos la diferencia. No digo que Orfa fuera una mala mujer, pero vemos que el amor hace sacrificios. Nosotras como esposas, ¿hacemos sacrificios? ¿O queremos que hagan sacrificios por nosotros? Es más cómodo, ¿verdad? Que hagan sacrificios por nosotros, eso nos gusta. Y estamos esperando que la otra parte dé el paso y cambie. Y cuando la otra parte cambie, yo cambio y muestro ese amor sacrificial. Y no es así. Debemos de ser como Ruth, amar sin importar nuestras necesidades y nuestros deseos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos todo por la persona que amamos, vamos a recibir mucho más que si lo hacemos por nosotros mismos. Punto número 2 que aprendemos de ella es poner a Dios en primer lugar. Ella escuchó de la buena fama de ese Dios todopoderoso y pudo ver lo que ese Dios era capaz de hacer. Ella recibió el gozo a través de un amor que redime. Ella fue redimida primero por el Señor. Y aquí es donde nosotros vemos esa historia tan impresionante. Primero, Ruth tiene ese encuentro con Jehová, con ese Dios que le habló su suegra. Y vemos que al poner a Dios en primer lugar, esa joven moabita recibió gran bendición, algo que ella no esperaba. Ella esperaba ir a cuidar a su suegra, esperaba ir a trabajar, esforzarse, pero ella no sabía lo que Dios le tenía preparado en ese lugar. En Ruth 2, en el versículo 6, anteriormente vemos que, ella llega, acuérdense que también en el contexto bíblico, desde inicios del pueblo judío, cuando ellos iban a la siega de lo que sembraban, era un mandamiento que tenían que dejar algo, o sea, no tenían que recoger todo de lo que iban a segar, tenían que dejar algo para las personas que no tenían dinero, fueran y agarraran eso que quedaba ahí, ¿verdad? El trigo, iban, cortaban el trigo y dejaban algo ahí para que las personas, las viudas, los que estaban sin dinero fueran y no murieran de hambre. Entonces Ruth pensó que iba a vivir de esa manera siempre. Y cuando llegan al pueblo, ¿qué sucede? Le dice, deja voy, le dice a su suegra, deja voy y hago esto. Y resulta que llega a los campos de Booz. Y resulta que es pariente del que fue su esposo. ¿Y qué sucede? Cuando él la ve, aquí lo miramos, él pregunta, ¿quién es esa mujer? A él le llamó la atención. Y luego le dicen en Ruth 2:6, es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí, le contestó el capataz. Ella me rogó que la dejara recoger espigas de entre las gavillas, de entre los segadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo, hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo. Entonces Booz le dijo a Ruth, escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criadas, fíjate bien en el campo donde se esté cosechando y síguelas. Ya les ordené a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed,
ve a dónde están las vasijas y bebe del agua que los criados hayan sacado. Aquí es algo tan importante. Desde que Booz la miró, tuvo gracia delante de él. Y vemos que la cuidó tiernamente desde el principio. La Biblia no nos dice que tuviera un interés por ella. Era un hombre de edad avanzada, no nos dice si era viudo, no nos dice si así simplemente era soltero que nunca se hubiera casado. Lo que sabemos que en ese momento él era soltero. Y que dice que gozaba de un buen renombre. Él tenía un testimonio en su pueblo y era un hombre acaudalado, era adinerado. Que le dice, quédate aquí, no vayas a recoger espigas a otro campo, quédate junto a mis criadas. En esos tiempos, las mujeres, las personas que iban y recolectaban lo que quedaba, corrían peligro, porque el mundo no es diferente a lo que es ahorita. Y donde había muchos varones trabajando, las mujeres corrían peligro. Y ellos sabían todo eso, por eso él la protege de esas personas. Les dice, no vayas a otro lado, quédate aquí. Luego ella le pregunta que por qué ha encontrado gracia delante de él. Y aquí vemos, cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios y actuamos de la forma correcta, aquí está la respuesta de Booz en el 2:11. Ya me han contado, respondió Booz, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo. Cómo dejaste padre y madre, la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Ojalá siga yo siendo de su agrado, mi Señor, contestó ella. Usted me ha consolado y me ha hablado con cariño, aunque ni siquiera soy como una de sus criadas. ¿Se fijan que simplemente en esta conversación Dios nos muestra tanto del carácter de uno como de otro? Vemos cómo le dice él, a mí me llama tanto la atención, le dice que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Ahí está la clave. Esa mujer que no pertenecía al pueblo escogido fue injertada porque ella decidió creer, tuvo fe. Dios le dio esa fe para creer por medio del testimonio. Y las cosas que ya se hablaban de ella, aquí no nos platica cómo la gente murmuraba de ella, porque lo más probable es que hablaron de ella antes de conocerla. Pensamos que llegaron en la noche y luego ella rapidito se fue a recoger lo que quedaba del trigo, de la cebada, y luego que todo esto pasó en cuestión de días. No, tuvieron que pasar varios días para que ella ganara esa fama. Acuérdese, una moabita no iba a ser bien recibida en el pueblo por ninguna circunstancia. Acuérdense, cuando entran a la ciudad, aquí nos dice la Biblia, cuando las vieron llegar, que dijeron, mírala, ya regresó. Y ahí dicen, ya regresó Noemí, regresó con su nuera. ¿Y qué dice Noemí? Ya no me digan Noemí, ya no me llamo Noemí, me llamo ahora Mara. ¿Por qué? Porque Mara quiere decir amargada. Así regresó Noemí a su pueblo, derrotada, amargada, y habló acerca de que Dios la quiso afligir. Honraba a Dios, pero por otro lado decía, Dios me puso así, de esta manera. Y es que es normal que nuestra fe pueda decaer, pero Dios puso a esta joven moabita para hacerse cargo y animar a esta anciana. Y aquí nosotros podemos ver
¿Qué le dice ella? Usted me ha consolado y hablado ¿con qué? Con cariño. A lo mejor no la estaba viendo todavía de otra manera, pero nos está hablando que en la presencia de Dios todo es lindo. Acuérdense cuando cuentan su historia de amor, cuando empieza todo y que se empezaron a hablar y todo eso, ¿a poco no le emociona recordarlo? ¿Sí o no? Es bonito, ¿verdad? Recordar esa historia de amor. Y aquí nosotros podemos ver que Dios nos muestra una historia de amor así. La tercera cosa que nos enseña Ruth es a tener un corazón dócil. Un corazón dócil. ¿Sabe usted lo que es dócil? ¿Alguien sabe lo que es dócil? Suave. Ajá. Moldeable. Eso, suave, que se puede moldear. Por eso es que rindió su vida y se refugió bajo las alas de ese Dios. Por eso es que ella empezó a conocerlo y a mostrar ese amor. Y no terminó ahí. Su docilidad comenzó desde que ella conoció a su suegra. O quizá desde antes, ¿verdad? Ya era muy dócil. No sabemos porque Dios nos transforma. A lo mejor alguna de ustedes, lo último que tenía en su vida era la docilidad. Y Dios las ha transformado en mujeres dóciles. Amén. Sabemos que un corazón dócil es un corazón agradable a Dios. En un corazón dócil no hay un orgullo permanente. Sabemos que el orgullo va a llegar al corazón de los hombres en todo momento o en cualquier oportunidad. Pero en un corazón dócil el orgullo no llega y se estanca. Porque la docilidad es lo contrario. Cuando tu esposo te dice, mujer, a ver, por favor, no hagas esto, así. Pues a mí así me gusta, entonces hazlo tú. Eso es un corazón orgulloso. O en cambio puedes decir, ¿sabes qué? Sí, tienes razón. A mí me gusta así por tal cosa, pero lo puedo hacer como tú dices, vamos a ver qué tal funciona, vamos a hacer una prueba. Y tenemos que encontrar ese equilibrio. Aquí esta mujer realmente nos pone todos los atributos de Ruth, todos los atributos. Yo recuerdo que una vez un pastor dice, es que por más que he buscado defectos en la historia de José, no encuentro. Y luego yo me puse a analizar, es algo que te deja pensando, ¿no? Y dices, a ver, tengo que encontrarle uno. Pero a Dios le plació mostrarnos una muy buena cara de José, ¿verdad? Igual pienso con Ruth. Dios nos mostró un corazón perfecto, puro de Ruth. Obviamente tenía también sus defectos, ¿verdad? Pero aquí yo veo a una mujer convertida al Señor, como a lo mejor muchas mujeres del mismo pueblo no lo eran. Ese corazón dócil todavía sigue la instrucción de su suegra. Fíjese, no le importó la edad. Bueno, que hablamos que en esos tiempos en realidad la edad no tenía mucho que ver porque era muy común la diferencia de edad. Algunas personas dicen que aproximadamente él tenía 80 años y ella tenía 40. Le doblaba la edad. Hablando de tiempos bíblicos, pues sabemos que 80 pues no se ven como los de ahorita, ¿verdad? Entonces, su suegra le pregunta cómo le fue y ella llega emocionadísima a contarle todo lo que sucedió, cómo Booz la favoreció, empieza a contarle todo, santo y seña, ¿verdad? Y todavía le dice, y mira, me dijo que te trajera todo esto, aquí está. Luego, en Ruth 3:1, vemos la respuesta de Noemí. Dice, un día su suegra Noemí le dijo, hija mía, ¿no debiera yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada? Además, ¿acaso vos
con cuyas criadas has estado, ¿no es nuestro pariente? Escucha bien, él va esta noche al campo para separar el grano de la paja. Báñate, perfúmate y ponte tu mejor ropa. Baja luego al lugar donde se limpia el trigo, pero no dejes que él se dé cuenta de que estás allí hasta que haya terminado de comer y beber. Cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se acuesta. Luego ve, descubre sus pies y acuéstate a su lado. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Haré todo lo que me has dicho, respondió Ruth, y bajó al lugar donde se limpia el trigo e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Docilidad, mujeres. Me pongo en primer lugar, y luego ya detrás de mí se forman todas. Docilidad, dice, lo hizo como le dijeron. No sugirió. Cuando sucedió eso, en el 9, del 6 nos vamos al 9, le dice, lo hizo tal cual. Luego vos le dice, ¿quién eres? Preguntó, soy Ruth, su sierva, extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. Que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la anterior, ya que no has ido en busca de hombres jóvenes, sean ricos o pobres. Y ahora, hija mía, no tengas miedo. Haré por ti todo lo que me pidas. Todo mi pueblo sabe que eres una mujer de noble carácter. Haré lo que me pidas. Y todo mi pueblo sabe que eres una mujer de noble carácter. Ella se ganó ese buen nombre porque puso a Dios en primer lugar. Y ahí es donde también nosotros pensamos, ¿gozamos de buen nombre? Porque ponemos a Dios en primer lugar, o nos miran como mujeres que Dios está en nuestra vida como un segundo lugar. Vemos ese carácter de ella obediente. Luego su suegra le dice, ¿qué sucedió? Ruth le cuenta que vos le dijo, antes que yo pueda redimirte hay otro que por derecho le corresponde redimirte. Si él no quiere, lo hago yo. Entonces le dice su suegra, no te preocupes porque este hombre no va a dejar el asunto sin resolver. Nos está hablando también del carácter y del nombre de Boz, que era un hombre preocupado. De por sí ya nos habla, ¿verdad? ¿Cómo era él de jefe? Si usted se detiene y se pone a leer el libro de Ruth, se va a enriquecer mucho y se va a dar cuenta de muchas cosas del carácter de ambos. ¿Y qué sucede aquí? Este hombre le dice, yo voy a hacer como tú digas. Y yo creo que esa noche los dos se quedaron orando, bueno, los tres, también la suegra, ¿verdad? Yo creo que ya ni durmió. ¿Ustedes creen que dormiría? Ya no, ¿verdad? Me regreso un poquito, cuando dice que descubra sus pies. Hay teólogos dicen que es un eufemismo para decir que hizo algo más atrevido. Pero hay otros teólogos que dicen, es que no hay eufemismo, fue literal. Cuando dice descubrió sus pies, quiere decir entrelazó sus pies nada más. Sabemos que en esa cultura, el hecho de estar acostados y los pies entrelazados ya era una deshonra. Entonces, ¿qué hizo vos? Vete de aquí, que no te vean. Porque no quería que ella tuviera esa deshonra, por así decirlo. Bueno, entonces fue literal así. También los teólogos no creen que hubiera sido más allá por el testimonio tanto de su suegra como de ella y de él. Que él no actuó de manera sorprendida con asombro, se sorprendió de que estaba ella ahí, mas no fue algo que le asustara. Y aquí nosotros podemos ver cómo cuando nosotros actuamos de la manera correcta, hay bendición, ¿verdad?
hay bendición. El poner a Dios en primer lugar va a hacer que nosotros veamos a los demás antes que a nosotros, amando como ella amó, como lo vimos en el primer punto, y por consecuencia tener un corazón dócil. ¿Aprendemos algo de esta historia, hermanas? Yo creo que mucho, ¿verdad? Y vemos que después de todo aquí, Dios se manifiesta en gran manera, en gran manera. Podemos ver en este libro la semejanza de la redención. Y no podemos dejar hablar de la historia de Ruth y de Boaz, haciendo a un lado lo que el Señor hizo por nosotros. Imagínense, en esos tiempos, el que podía redimir era un pariente, solamente un pariente. En este caso, era él. El otro hombre dijo, no, ¿sabes qué? No la puedo redimir porque, ¿saben qué fue lo que dijo? A lo mejor algunos lo han leído y se acuerdan. Puedo correr el riesgo de que mi descendencia, pues, se lo resumo, ¿no? Como no goce de un buen linaje, por así decirlo. Él no quiso arriesgar a su descendencia con una mujer moabita. ¿Y sabe quién desciende de ella? ¿Sabe quién desciende de ella? Jesús. Ellos fueron padres de Obed, él fue padre de Isaí, padre de David. ¿Y sabe quiénes fueron los padres de Boaz? Salmón y Rahab. Así que él sabía que él no era quien para juzgar a una mujer que venía de fuera, porque recordemos que su madre no solamente era de fuera, sino era una prostituta. Imagínense, hay 5 mujeres en la genealogía de Jesús en el libro de Mateo, en capítulo 1, que es Sara, es Tamar, otra injertada, es Rahab, injerto, es Ruth, injerto, y por último, ¿quién está? ¿Se acuerda? ¿No se acuerda? Se me fue. Son 5. No me acuerdo. Pero a lo que voy es, son solamente 2 judías, pero son 3 mujeres que son injertadas. Y aquí Dios, no, ella no está. Es otra judía, no recuerdo, se me fue ahorita. Pero a lo que... Sí, es ella. La mamá de Salomón, se me fue. Betsabé, gracias. Son 5 mujeres, ¿sí? Y aquí Dios nos muestra esta gran historia. No se fije solamente en el matrimonio, fíjese también en esa figura del matrimonio, de lo que Dios va a hacer con nosotros, llegar y desposarnos, esa redención. ¿Y por qué Dios puso 3 mujeres que no pertenecían al pueblo? Porque es un mensaje para nosotros. Y así como Dios hizo grandes maravillas en esa mujer, también lo va a hacer en nosotros. Simplemente es rendirle nuestra vida a Él, ofrecer amor por nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos, y ser mujeres dóciles, ¿verdad? Bueno, pues termino con mi parte y vamos a continuar con vos. Bueno, ya les hablaron a las mujeres sobre características de Ruth, y es bien interesante esta historia porque hablando sobre vos también hay aspectos muy importantes que nos van a enseñar como varones y como esposos también, y es lo que vamos a aprender el día de hoy. Ya mi esposa dio una semblanza sobre lo que representa Ruth, ya nos habló
sobre su origen, sobre la manera en cómo Booz la redimió, lo cual es muy interesante en esta historia. Y aquí en esta historia estamos viendo a una Ruth, como ya lo mencionaron, que era extranjera, que era una mujer viuda, era una mujer pobre. Y bueno, el que ella tuviera precisamente ese antecedente era considerado en aquel tiempo como una mujer insignificante, una mujer sin futuro, una mujer sin esperanza, básicamente. Y aquí vemos a Booz como ese hombre que se nos presenta, un hombre que fue bondadoso, un hombre que fue compasivo hacia Ruth, un hombre que tomó la decisión de redimir a esta mujer sin importar las consecuencias, decidió amarla. Hemos hablado sobre la decisión de amar, que no depende de nuestros gustos o preferencias, sino depende de la voluntad que tenemos de amar a una persona para redimirla. Y esto fue lo que podemos encontrar sobre este hombre Booz. Y Booz, hablando, como lo mencionó ahorita Alejandra, realmente aprendemos mucho de esos personajes bíblicos sobre su aspecto como esposos por el carácter que ellos mostraron. Y en el caso de Booz, hablando como esposo, la Biblia nos habla mucho acerca de la piedad que este hombre tenía. Nos habla de que Booz realmente era un hombre ejemplar, era buen ejemplo, era un hombre modelo a seguir en muchos aspectos. Booz es uno de esos valiosos varones de Dios que se mencionan en la Biblia y que merecen nuestra atención. Tengo que irme un poco rápido ya también por cuestión del tiempo. Y la historia de Booz la encontramos precisamente en este libro. Léanlo, son 4 capítulos, está muy interesante, que nos narra el amor incondicional de este hombre hacia una mujer, como lo mencioné, que no tenía esperanza, no tenía futuro, realmente todo estaba en contra de ella. Un hombre soltero, considerado un gran agricultor, muy próspero, rico, pero también honorable. Ruth, una mujer viuda, humilde, pobre y de origen pagano, ya nos hablaron sobre esto, una moabita. Pero ¿qué hizo Ruth? Ella renunció a sus dioses, renunció a su idolatría para ir tras el único Dios verdadero y con la determinación de no abandonar a su suegra. Esto fue una virtud que vemos en ella. Vemos aquí, hablando sobre Booz, yo quiero mencionar rápidamente, me voy a centrar ya en las características de Booz como hombre, como ese varón que nosotros como esposos podemos imitar. Y vamos a ver esas características que él como hombre mostró hacia Ruth. Y de ahí vamos a aprender algunos puntos importantes, ¿sale? En primer lugar, como punto número 1, vemos en la Biblia que Booz era un varón esforzado. Tomen en cuenta eso, hombres. Él fue esforzado. Booz era un hombre, eso significa que era un hombre emprendedor, un hombre trabajador. Él era un buen administrador de su dinero, de sus recursos. ¿Por qué deducimos esto? Bueno, porque a pesar de la hambruna que sufrió su pueblo, él fue un hombre muy rico, él fue un hombre próspero, un hombre que sostuvo sus necesidades y que se mantuvo estable en ese sentido. Él era dueño de al menos un campo de cebada con muchos empleados, es lo que podemos ver en esta historia, con muchos empleados, lo cual habla de que su emprendimiento lo llevó a ser un hombre del cual dependían también muchas familias. Él era de bendición para muchos. Hablando sobre la manera en cómo él fue esforzado en su trabajo, lo leemos en Ruth 2:3, dice, fue pues, y al llegar se puso a espigar en el campo tras los segadores. Aquí hablando sobre lo que hacía esta Ruth. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz. Aquí nos señala claramente al dueño. Era de Booz, el pariente de Elimelec, que era el esposo difunto de Noemí. Miren, un hombre esforzado. ¿Cuáles son las características de un hombre esforzado? Un hombre esforzado es emprendedor. Un hombre esforzado es diligente. Un hombre esforzado es aquel que crea oportunidades para progresar. Y como varones, Dios nos ha creado con esa capacidad. Él ha puesto en nosotros esa virtud, ese carácter.
Por ese motivo el hombre tiende a ser más fuerte, el hombre tiende a ser más arriesgado, tiende a manifestar más valor, más valentía en muchas situaciones. ¿Por qué? Porque esa es la cualidad que Dios puso en el varón, para que sea esforzado, para que sea valiente. Recuerdan cuando Dios llamó a Josué, fue una de las cosas que él le dijo: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate, yo estaré contigo, a donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. Y ese es un llamado también de parte de Dios para nosotros como hombres. Mira, Dios no te llama por lo que eres, sino por lo que Él va a hacer contigo. Y entendamos esto, varones. Él nos llama y Él no espera en este momento que tú manifiestes ciertas características o cualidades. Él quiere también formarte. Él quiere hacer una obra en ti y en mí. Y para poder sacar a nuestra familia adelante, para poder sacar nuestro matrimonio a flote en medio del mundo en el que estamos viviendo, se requiere que tú y yo seamos esforzados. Ahora, muchos enfrentamos grandes luchas en nuestras mentes, en nuestros corazones. Muchos fácilmente tendemos a desanimarnos cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos. Muchos pensamos que no podremos salir adelante, o que no tenemos la capacidad para hacer las cosas como quisiéramos a favor de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestra familia. Y ahí es donde fácilmente podemos invadirnos de muchos temores al sentir que no somos capaces, por ejemplo, de formar una buena familia, al sentir que no somos capaces de instruir a nuestros hijos o de amar a nuestra esposa de una manera incondicional. Como hombres podemos sentirnos incapaces de vivir de la manera que agrada a Dios, porque una de las justificaciones que yo escucho en muchos hombres fuera del cristianismo es que las tentaciones son grandes, es que es difícil. ¿Por qué? Porque las tentaciones se nos acomodan, se nos disponen y dicen, y uno es hombre, y uno tiene necesidades, y uno quiere probar. Ahí luego se manifiesta esa vulnerabilidad en muchos hombres, que no son esforzados, no usan dominio propio para resistir cualquier tipo de tentación, sino que se entregan al primer placer que se les pone enfrente. Y miren, para mantener integridad se requiere valor. Vos era un hombre valeroso, un hombre esforzado. Se requiere esfuerzo para estar en el lugar donde Dios quiere que estemos. Se requiere esfuerzo para hacer lo que Dios nos llama a hacer. Y aquí, el llamado de Dios para ti, para mí como hombre, si es algo que aprendemos de este hombre Boaz, es que no debemos temer al compromiso con Dios. No debemos temer ese compromiso con Dios. Sí, efectivamente tenemos responsabilidades de trabajo, tenemos que generar, tenemos que trabajar, tenemos que emprender para adquirir recursos, pero muchos rehúyen ese compromiso con Dios. Yo veo en vos que a pesar de lo próspero que era y a pesar de la carga de trabajo que tenía y de las personas que dependían de él, hablando de empleados, vos le dabas su lugar a Dios y estaba comprometido con Dios. Entonces, no podemos decir, es que tengo mucho trabajo, por eso no puedo comprometerme con Dios. Y escucha lo que estoy diciendo, compromiso con Dios, no necesariamente con una organización, con Dios primeramente. Es nuestro compromiso. La Biblia, ¿qué nos dice sobre esto? Que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Entonces, como hombres, debemos aprender también a arriesgarnos. Debemos aprender a hacer las cosas, a tener esa valentía, ese valor, sin importar si perdemos, sin importar si nos equivocamos. Aquí es donde debemos ser esforzados, de no temer, de intentarlo una y otra vez. Eso es algo que a veces nuestras esposas demandan de nosotros, que seamos esforzados. Y los hombres esforzados son aquellos que viven de acuerdo a la voluntad de Dios. No aquellos que hacen todo bien, no aquellos que les sale todo bien y que nunca se equivocan. A veces el miedo a fracasar nos impide intentar hacer algo diferente. No queremos cambiar, no queremos hacer las cosas diferentes, no queremos dejar de hacerlo a lo que ya estamos acostumbrados, no queremos salir de nuestra comodidad, no queremos hacer algo nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo.
y porque no queremos privarnos de esa comodidad que gozamos. Pero ¿sabes qué? Cuando tú y yo algunas veces, por no querer hacer las cosas a la manera de Dios, nos privamos de grandes bendiciones. Y la verdad aquí, respecto a vos, yo veo que él fue esforzado. Y fíjense, ese esfuerzo que él manifestaba estaba ligado a la confianza que él tenía en Dios. Por eso él no tuvo ningún temor de poder redimir a Ruth de su condición, porque era un hombre que tenía comunión con Dios. En 2 de Pedro 1:10, para cerrar este punto, nos dice: así que, hermanos, sean tanto, dice, más diligentes para hacer firme nuestro llamado y elección, es decir, un llamado, una elección de parte de Dios, y como esposos, como hombres, como padres, tenemos un llamado que es de parte de Dios. Y para poder llevarlo a cabo, se requiere que seamos esforzados. Y a Josué se le dijo: no temas, no desmayes. La palabra desmayar significa no te dejes vencer por el desánimo con facilidad. Esfuérzate, sé valiente. Yo voy a estar contigo, ahí está. Yo voy a estar contigo. Porque mientras nosotros hagamos la voluntad de Dios, el Señor nos va a ayudar a pesar de nuestros tropiezos y equivocaciones. Y es lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí: sé diligente para hacer o mantenerte firme en tu llamado y la elección a la que Dios te ha llamado, porque mientras hagas estas cosas, dice, no vas a tropezar. La segunda característica que yo puedo ver aquí sobre vos, y que es digno de imitar como hombre también, es que él era un hombre respetado. Pongan atención a esto. Era un hombre, o fue un hombre respetado. Él tenía buena posición social, él era un hombre poderoso, era rico, pero, ¿sabes? Era también honrado dentro de su comunidad. Y eso es bien importante como hombres. La reputación que tú y yo tenemos ante los demás, como padre, como esposo y como varón. Como varón. ¿Por qué razón? Porque hay muchos hombres que tienen mala reputación. Hombres que ya han llegado a cierta edad y andan de volados, ¿verdad? O andan de coquetos, o andan insinuándosele a otras muchachas. ¿Cómo se le llama eso? Decimos viejo rabo verde, ¿no? y eso es una mala reputación en muchos hombres. ¿Por qué? Porque hoy un distintivo para un hombre de Dios es su fidelidad a su esposa, ¿verdad? Y aquí vos era un hombre respetado por la comunidad, como lo dijo, ahorita lo mencionamos, y bueno, la historia de vos nos habla de que él la Biblia no da indicios de que él haya sido casado, habla de que fue un hombre soltero, y a pesar seguramente de las presiones sociales o de las tentaciones, él mantuvo su compromiso con Dios. Y la comunidad, los hombres tenían un buen concepto sobre vos. Un ejemplo de esto es lo que dice Ruth 4:11. Después de que vos hace la confesión de lo que sucedería con Ruth, que él la tomaría, que aceptaría y la redimiría, dice la Biblia en Ruth 4:11, dice: todos los que estaban a la puerta del pueblo, fíjate, todos los que estaban a la puerta del pueblo y los ancianos respondieron y le dicen: testigos somos. Jehová haga a la mujer, le dicen a vos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, que eran esposas de Jacob, las cuales, dice, edificaron la casa de Israel, y tú seas distinguido en Efrata y renombrado en Belén. Aquí están reconociéndolo. Miren, vos fue un hombre de muy buena reputación. Las personas lo reconocían como alguien respetable, contrario a muchos hombres actualmente que son inmaduros, que son faltos de juicio, que son mundanos, que son coquetos, que son volados, que son insensatos y que no pueden ser respetados por la reputación que ya hay dentro de la comunidad. Vemos aquí cómo vos, él era un ejemplo para muchos. Y la comunidad, los ancianos, dice aquí, los que estaban a la puerta del pueblo, que era gente distinguida, tenían un buen testimonio de parte de vos como hombre. Y cuando él decide tomar a Ruth, los hombres que dijeron: que Dios te bendiga.
Esto es una bendición para ti, para tu casa, para tu familia. Y serás prosperado por esta decisión que estás tomando. ¿Por qué? Porque has hecho las cosas en obediencia a la voluntad de Dios. Y miren, más de una persona hablaba bien de él. Eso es maravilloso. Esto es muy bueno. Esto habla de lo respetable que él era. En la ciudad se le conocía, en la ciudad se hablaba bien de él, sus empleados daban buen testimonio de él, daban buenas referencias de él. Era alguien respetado. Y ¿sabes? Alguien que es respetado por los demás es alguien que va a generar siempre buenas conversaciones. Es alguien que va a estar alentando, que va a estar animando, que va a estar edificando, que va a estar bendiciendo a los demás. Alguien que hace sentir bien a otros. Y aquí la responsabilidad para nosotros es esta, que podamos ser respetables ante los demás. Y aquí tenemos la oportunidad de lograrlo, de hacerlo, de trabajar, que si no lo eres, se puede lograr, se puede hacer. Y sabes, esto nos va a impulsar a ser mejores. Ahora, sobre este punto yo reflexionaba, ¿qué es lo que los demás dicen de ti como hombre? ¿Qué es lo que los demás dicen de ti como esposo? ¿Qué es lo que los demás dicen de ti como padre? ¿Qué es lo que hablan de ti? Esto nos enseña a vos. Es una característica de un hombre fiel, que seamos respetables ante los demás. Y no que anden hablando o diciendo cosas malas de nosotros, porque efectivamente son cosas ciertas, ¿verdad? Que eres un tranza, que eres corrupto, que eres un ladrón, que eres deshonesto. En el caso de vos, él no gozaba de esos malos comentarios. ¿Por qué? Porque tenía un buen testimonio. Y sin importar el pasado, hombres, sin importar nuestro pasado, ni lo que hayamos hecho anteriormente, ni la cantidad de pecados que hayamos cometido, nuestra meta a partir de hoy y en Cristo es forjar una buena reputación a medida que vamos madurando en nuestra fe. ¿Qué es lo que tu esposa diría de ti? ¿Qué es lo que tu esposa hablaría de ti? Realmente sus comentarios, su opinión o sus conversaciones sobre ti, ella diría como esos hombres sobre vos: es un hombre respetable, es un hombre honesto, es un hombre íntegro. Ahorita hicimos esta breve dinámica, ¿no? ¿Qué es lo que dice la esposa sobre el esposo? Y es algo que tú y yo debemos trabajar como hombres y que nos enseña a vos, que independientemente de cuál fue nuestra reputación en el pasado, tenemos la oportunidad, conforme vayamos madurando en nuestra fe, de ganar un buen testimonio ante los demás, de ser respetables. Y no que nos traigan de boca en boca, hablando y diciendo sandeces de nosotros. Démonos a respetar ante los demás. Seamos prudentes, seamos sabios, seamos respetuosos también. Y qué importante es este punto. ¿Por qué? Porque miren, siempre nos vamos a topar con personas que van a tomar nuestro pasado para restarnos credibilidad. Esto siempre va a suceder. Aun cuando tú hayas hecho bien las cosas, no va a faltar uno que te señale y que diga: no, este era un borracho, no, este era un mentiroso. Y a lo mejor no fue efectivamente como tal, pero siempre habrá alguien que usará tu pasado para desacreditarte hoy. Siempre va a existir ese tipo de gente. Y siempre vamos a toparnos con esas personas que van a restarte credibilidad. Y que van a decir: yo sé cómo era él, yo lo conocí. Si tú supieras lo que hacía o lo que hacíamos juntos, ¿verdad? Uy, sí, ahora bien cristiano, ¿verdad? Y así es como se van a mofar de ti. Y miren, eso algunas veces llega a desanimarnos, ¿verdad? Cuando vienen y nos recuerdan el pasado. Pero ¿saben? La Biblia es clara: en Cristo ahora somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Es la oportunidad de trabajar y madurar una buena reputación. ¿Para qué? Para ser respetables ante los demás. Y lo que importa es, lo que más, fíjense, como hombres casados, lo que más debe importarnos es lo que nuestra esposa dice de nosotros.
Y digo, de esto yo puedo atestiguar, ¿no? La gente puede decir muchas cosas de mí. Y pueden hablar mal de mí. Y tienen permiso de hablar mal de mí. Pero finalmente la que me importa, lo que puede decir de mí es mi esposa. Ella es la que mejor me conoce. Ella es la que mejor sabe yo cómo me comporto dentro del hogar, cómo soy como esposo, cómo soy como hombre, cómo soy como padre. Es ella la que puede dar una opinión realmente objetiva. Y en eso debemos trabajar, el que podamos ser respetables ante los demás. Esto es lo más importante. Esto es lo más importante, que los demás noten la diferencia entre quienes éramos antes y lo que ahora somos en Cristo Jesús. Y es así como forjamos una nueva reputación. Proverbios 22:1 dice: más vale el buen hombre que las muchas riquezas, y la buena fama vale más que la plata y el oro. Número 3, me tengo que ir rápido. Número 3, Boaz era un hombre devoto. Un hombre devoto, fíjense. Aunque Boaz vivía en una época donde la maldad predominaba en Israel, porque él vivió en el tiempo de los jueces, y ustedes, si han leído el libro de Jueces, habla de muchas decadencias, de muchos desvíos, habla de mucha apostasía, de mucha idolatría, y él vivió en esa época donde predominaba el pecado en Israel, pero a pesar de la mala influencia que había en torno a él, vemos en Boaz un hombre que fue temeroso de Dios y que se apegaba a los mandamientos de Dios y que sabía que era bienaventurado porque confiaba en el Dios de Israel, y él se guardaba, se santificaba, se consagraba, buscaba a Dios. Por ese motivo él fue próspero y Dios lo bendijo. Pero él no retuvo, él también bendecía a otros. Ruth 2:11 al 12 dice, cuando él tiene ese acercamiento con Ruth, le dice a Ruth: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y cómo has dejado a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste para venir a un pueblo que no conocías. Y vean lo que vos le dice de verso 12, que Jehová te recompense por ello, y que recibas tu premio de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Miren, ¿qué estaba haciendo Boaz como hombre? Hablo de las características de un varón. Boaz estaba honrando a Ruth. La estaba honrando. Un hombre no solamente debe vivir una vida digna de honor, sino que también tiene la responsabilidad de honrar a su esposa, de poder honrar a sus amigos. ¿Por qué no? Honra a quien honra merece. De poder honrar a las personas que lo han bendecido, de honrar a sus padres, que es un mandamiento. En 1 de Pedro 3:7 el apóstol nos dice: los maridos deben ¿qué? Honrar. ¿A quién? A su esposa, a la mujer, dice, como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Y así como Jesús no pudo hacer milagros porque no fue honrado, un hombre no puede orar con eficacia sin reflejar el honor a su familia y a su esposa y a los demás. Los hombres temerosos de Dios atraen a sus esposas para que sean mujeres temerosas de Dios. Proverbios 27:17 dice: hierro con hierro se afila, así dice, aguza el hombre el rostro de su amigo. Habla precisamente de ese trabajo que se hace en conjunto. Entonces, un hombre piadoso desea que su esposa sea piadosa. Y como esposos debemos honrar a nuestras esposas. Pero para poder llegar y lograr honrar a nuestra esposa, a nuestra familia, debemos ser temerosos de Dios. Y qué bueno es que un hombre o como esposo tú honres a tu esposa. ¿Y cómo empezamos con esto? Bueno, empecemos por seguir abriéndole la puerta del carro. ¿Y las mujeres dicen? Decía un predicador en uno de sus sermones que él estaba hablando precisamente a un grupo de hombres. Él bromeaba diciendo, y fíjense lo que él decía bromeando, dice: si ves a un hombre abrir la puerta del coche para una mujer, dice, o es un coche nuevo o es una mujer nueva.
Y es cierto, porque a la esposa, nomás no. De ahí empieza ese honor a la mujer. Y miren, muchos disfrazan el egoísmo o la preservación material con sus actos externos de bondad o de apariencia. Pero ahí es donde empieza también ese honor a nuestra esposa. ¿Cuándo? Cuando tú y yo somos devotos a Dios, cuando somos temerosos a Dios. Otro siguiente punto, número 4, sobre características de Booz, es que él fue un hombre generoso. Hombres, necesitamos ser generosos. Nos enseña esta historia que él daba solícitamente más de lo que le correspondía, más de lo que él debía dar. Era un hombre que extendía siempre sus manos, abría sus recursos para que otros pudieran beneficiarse. Vemos aquí claramente cuando él va con Ruth 2:8, dice, entonces Booz dijo a Ruth, oye hija mía, no te vayas. Recuerden que ella estaba recogiendo el trigo para poder tener un poco de alimento para ella y su suegra. Y Booz la mira, la observa y le dice, oye hija mía, no te vayas ni recojas espigas en otro campo. Le dice, te vas a quedar aquí junto a mis criados. Aquí te vas a quedar. Mira bien el campo, que sieguen y síguelas, pues he mandado a los criados que no te molesten. ¿Qué pauta le estaba dando a ella? Toma abundantemente. No te preocupes. Toma esa confianza, nadie te va a molestar, nadie te va a estorbar. Dice, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. ¿Eso de qué habla? De la generosidad que él tenía, que él mostraba también hacia esta mujer, que obviamente más adelante fue su esposa. Pero tú y yo aprendemos este principio de generosidad. En 1 Timoteo 5:8, Pablo dice, si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los suyos, para los de su casa, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Una de las características de un hombre de Dios, de un esposo de Dios, es la generosidad con su esposa. Ahora, algunos hombres tienen la característica de retener. No bendicen, acumulan, guardan. Dicen por ahí, son codos. La pobre esposa ya tiene una escoba ya toda con las cerdas resecas, ya despelucada, y el varón no quiere ni comprarle una escoba nueva. Le dice, hasta que se acabe. Y deja la mitad de la basura ahí, la pobre escoba, ¿no? Y no quieren soltar, no quieren dar, no quieren bendecir a su esposa. Hombres que trabajan para sí mismos y que solo dan el dinero para cubrir las necesidades, y pongan atención, las necesidades básicas de la esposa. ¿Qué aprendemos de vos, hombres? Él era un hombre generoso. Aquí el principio es, sé generoso con tu esposa, sé generoso con tus hijos, llévala a comprar, no solamente los frijoles y la despensa al Walmart, llévala a comprar no solamente ropa y zapatos, sino también, ¿a cuánto les gusta que la esposa les cocine? A ver, ¿a cuánto les gusta? Díganlo ahorita porque están bien. Mira, si te gusta que tu esposa te cocine, sé generoso con ella. ¿Verdad? ¿En qué sentido? Bueno, sorpréndela, ¿no? Cómprale mejores cuchillos. Oye, tienes a la pobre esposa dándole y dándole al jitomate y nomás nada. O sea, sé generoso. Cómprale una mejor licuadora. Cómprale una aspiradora. Uno de los mejores regalos que yo le hice a mi esposa fue comprarle un extractor de alimentos. Y ella no quería y dice, no, ¿para qué? No, aquí está. ¿Y saben por qué lo hice? Porque yo veía la dedicación que ella tenía en la cocina. Y como me gusta que cocine y que prepare cosas ricas, yo lo hice. Pregúntele quién fue quien le renovó sus utensilios de cocina. Pregúntele quién fue quien le ha cambiado la licuadora. Pues he sido yo, de verdad. Y no me estoy jactando. Pero a lo que voy es que desde ahí comienza esa generosidad para con nuestra esposa. Si tú valoras su trabajo, facilítale las cosas. Cómprale una aspiradora Dyson, que vale como 15,000 pesos, pero es inalámbrica.
A eso voy, esa generosidad para con nuestra esposa. ¿Qué aprendemos de vos, hombres? Que él daba más de lo que debía. Daba más de lo que debía. Y tú y yo debemos aprender a dar más de lo que nosotros podemos o debemos darle a la mujer, más que el chivo, ¿verdad? Pues ya te di, ¿qué hiciste con todo ese dinero, verdad? Aprendamos este principio, sorpréndela esa semana. Mujeres. Proverbios 27:23 dice, fíjense lo que dice Proverbios 27:23. Hombres, dice, procura con diligencia conocer el estado de tus rebaños. Entiéndase la mujer, entiéndase los hijos, la familia. Dice, y cuida bien de tus manadas. Ahí está el principio, ¿no? Cuida bien de tu esposa. O sea, observa y sé diligente en conocer cuál es la necesidad que tienen. ¿Cuál es la necesidad que están pasando? Dice, sé diligente en conocer el estado de tus rebaños y cuida bien de tus manadas. Miren, un hombre temeroso de Dios tiene la obligación natural de cuidar a su familia, pero la gracia de Dios eleva y magnifica esta obligación a otro nivel. A otro nivel. Siguiente punto sobre vos. Él fue misericordioso, ya estoy terminando. Fue misericordioso. Miren, vos fue un instrumento de Dios para beneficiar al pobre, al desválido y para ayudar al necesitado, al marginado. Podemos hacerlo precisamente en la acción que él tuvo hacia Ruth, de redimirla, de casarse con ella. Dice Ruth 2:10, entonces ella bajando su rostro se postró en tierra y le dijo, Ruth hacia vos, ¿por qué he hallado gracia, dice, a tus ojos para que me favorezcas siendo yo extranjera? ¿Por qué? Decía Ruth, he hallado gracia ante ti. Miren, hombres, ¿nuestra esposa sabían que también necesita de nuestra misericordia? Es bien fácil aplicar la misericordia a otras personas, pero a veces somos implacables con ella. Muchas veces podemos ser intolerantes hacia ellas. Y aquí Dios nos llama no solo a cuidar de ellas, sino también a ser pacientes. ¿Dónde están los pacientes? ¿Dónde están los que no son pacientes? Entonces la meta de este año es ser pacientes todos, ¿verdad? A ser pacientes y a ser amorosos. Aquí está el principio. Siguiente punto, me voy rápido, ya no tengo tiempo de abundarlo. Vos fue amable. Pregunto, ¿tú eres amable con tu esposa? ¿Eres amable? Nos dice que vos tuvo un trato tierno con esta mujer indefensa, le proveyó alimento y reconoció también sus virtudes. Ruth 3:15 dice, después él le pidió, quítate el manto con que te cubres y sujétalo bien. Mientras ella lo sujetaba, dice la Biblia que midió vos 6 medidas de cebada y se las puso encima. Es decir, él fue amable con él, dándole más cebada, y dice, entonces ella se fue a la ciudad. ¿Esto qué estaba haciendo aquí vos? Evitando que ella trabajara más. Le facilitó las cosas. Eso es amabilidad. Eso es amabilidad, hombres. Y aunque, y lo digo y lo he dicho, y aunque nos pidan el vaso de agua, justo cuando ya estamos arropados en la cama, ¿trajiste agua? ¿Me puedes traer un vaso de agua? Sí. Yo voy, sé amable. Ya bajando, ya repateo, ya reniego y subo con el vaso de agua. Aprende a ser amable con tu esposa. Otro aspecto de vos también como hombre es que él fue protector. Miren, dice la Biblia y vemos en la historia, él se compadeció de 2 viudas, Ruth y Noemí. ¿Y saben qué hizo vos? Él proveyó para ellas, cuidó de ellas, brindándoles esa protección para que se sintieran seguras, para que no se vieran vulnerables. Qué importante es esto. Y último punto, vos valoró la verdadera belleza. La verdadera belleza. Se casó con una mujer virtuosa, a pesar de ser moabita, a pesar de ser pagana. Él vio en ella una mujer virtuosa, reconoció en ella su nueva fe, reconoció en ella su disposición de adorar al Dios verdadero, vio en ella bondad, vio en ella sabiduría, vio en ella una buena reputación. Y vos no fue atraído esencialmente por su belleza externa o por su juventud, sino por lo que ella manifestó en cuanto a su carácter.
Se enamoró, podríamos decirlo así, se enamoró de su corazón. Ruth 3:10-11 dice, dijo Booz, Jehová te bendiga, hija mía, tu segunda bondad ha sido mayor que la primera, pues no has ido en busca de algún joven, pobre o rico. Ahora pues, no temas, hija mía, haré contigo como tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Es otra característica de Booz. Y digo, lamentablemente muchos hombres llegan a una edad madura y ¿a quién están buscando? A mujeres jóvenes, simplemente para darse placeres. Simplemente siendo egoístas, abandonando a su familia, abandonando a la mujer con la que hicieron pacto en su juventud para entregarse a otras aventuras. Aquí Booz nos enseña esto. Él reconoció la verdadera belleza en una mujer. Y bueno, Booz, lo estamos viendo aquí, fue un hombre al que no le importó la posibilidad de ser rechazado por su pueblo al casarse con una mujer extranjera que abrazó la fe en el Dios verdadero. Aquí vemos a este hombre que él no perdió tiempo, fue diligente y respetó la ley, haciendo lo correcto. Él acudió con muchos testigos, siendo el pariente más cercano y según lo que la ley enseñaba, para verificar que realmente él estaba haciendo las cosas de una manera adecuada, sin abusar de Ruth, por ejemplo, tomar ventaja sobre ella, sino el realmente mostrarse generoso para proveer la necesidad tanto de Ruth y de su suegra. Y ahí vemos realmente un hombre extraordinario, un hombre que tuvo la aprobación de los ancianos del pueblo y que se convirtió en ese esposo redentor de Ruth. Aquí está claramente lo que aprendemos de Booz. Él miró la fe de Ruth, miró sus virtudes por encima de otras cualidades. ¿Y qué hizo? La redimió. La sacó de su aflicción y de su deplorable situación. Ahí está el ejemplo de un gran hombre. Y bueno, Booz y Ruth se casan, tienen un hijo llamado Obed, ya lo dijo mi esposa, y 2 generaciones más adelante nació el rey David. Y Booz, imagínense, este hombre fue el bisabuelo de David. Ahí está. Quien a su vez fue el antepasado ya de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces son características que vemos en Booz como hombre y aprendemos también como esposos. Ahora, esas características que desglosamos de él como en su carácter como varón, obviamente fueron características que implícitamente se mostraron en cuanto a su relación con Ruth, ahora como esposo. Hay mucho que aprender. Y yo creo que esto a todos nos desafía, tanto el lado de Ruth hacia las mujeres como el lado de Booz hacia los hombres. Hay mucho que podemos aprender y hagamos el esfuerzo de seguir creciendo juntos. Porque es un trabajo entre dos, un trabajo entre hombre y mujer. Vamos a orar, pónganse de pie por favor y tomen la mano de su esposa, abrácenla, ¿verdad? Abrácenla. Y yo voy a invitarlos a que oren el uno por el otro, aliéntense, que el varón sea el quien aliente, tome la iniciativa de orar por tu esposa, aliéntala, anímala. Redímela también a través de tu amor. Hay mujeres que necesitan ser redimidas. Hay mujeres que necesitan sentirse especiales, valiosas, amadas. Ora por ella, hombre, ora por ella. Tómate un momento para orar por ella. Un tiempo de perdón también, de reconciliación. Un tiempo para ceder, para bajar las armas y para poder abrazar y amar. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu bondad, tu misericordia. Gracias, porque tenemos mucho que seguir aprendiendo, Señor.